Me presento a ustedes con temor, con mucho respeto al Señor y consciente de la experiencia tan especial que estamos viviendo como iglesia. Por supuesto, tengo el temor del Señor de saber que este es un momento histórico muy impresionante y que es el momento en que la iglesia tiene que sacar adelante lo que es el propósito de Dios para su vida. El temor nuestro es que a lo largo de la historia sucesos como el que estamos viviendo se han dado y la iglesia ha jugado un papel muy importante, y no sería menos importante el papel que ahora como iglesia tenemos que jugar. Pablo, cuando escribe su primera carta a los tesalonicenses, usa una frase hablando de la experiencia de la muerte y dice: como los otros que no tienen esperanza. El papel que la iglesia está teniendo en este momento es determinante para lo que el mundo pueda llegar a concebir. Anhelo que la iglesia salga victoriosa, que la iglesia salga de acuerdo a la presencia del Señor, fortalecida en estos momentos. Pero también tenemos el riesgo de que la iglesia pudiera salir, voy a usar la frase, avergonzada. Por ejemplo, el siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, las situaciones escatológicas estaban dadas para que cientos o miles de pastores declararan enfáticamente que eran los últimos días. Incluso Hitler se perfilaba como el anticristo cuando estaba en los momentos de mayor clímax o en su mayor cúspide. Eso hizo a la iglesia estar viviendo situaciones especiales que la pusieron dentro del escenario del mundo como protagonista, y la predicación de aquellos pastores es tal vez como la que hoy tenemos, diciéndole al mundo que ya era el momento de la manifestación del Señor. Pasó el tiempo, no se dio esa manifestación. Sin embargo, amados hermanos, ahora creo que es una situación muy diferente, porque no solamente es lo que se está dando o sucediendo a través de la cuestión de sanidad, sino también todo lo que está sucediendo en relación al mundo en todos los aspectos, geográfico, social, en fin, todas las circunstancias se están dando para que nosotros lleguemos a concebir que somos parte importante de la historia. Hace no muchos días, en este mismo púlpito de la iglesia Ríos de Agua Viva, a la que saludamos con mucho cariño y agradeciendo al Señor por esta oportunidad que nos da de convivir con sus pastores, de aprender de ellos y muy especialmente de admirarles por el gran esfuerzo que están haciendo para llevar adelante a la iglesia. Y les reitero, hace unos meses que tuve el privilegio de estar con ellos, decía que somos la generación que tiene el privilegio de ver las profecías cumplidas, que tiene también la responsabilidad de poder manifestar la gracia de Dios en nuestras vidas. En el temor de saber la responsabilidad que tenemos, voy a estar con ustedes algunas semanas tratando de establecer fundamentos para poder discernir sin temor a equivocarnos lo que estamos viviendo. Y quiero empezar con lo que se concibe como un principio, la profecía, para entenderla sin cometer los errores que en la historia se han cometido. Por ejemplo, estoy recordando en este momento que en torno al mismo tema, en el siglo XVIII, en la tercera década, un hombre muy estudioso, por cierto, Guillermo Miller, había establecido la fecha de la llegada del Señor Jesucristo, y cuando éste no llegó, para poder cubrir la situación que se había dado, una mujer, Elena G. de White, sí, logró, vamos a recapitular todo, y de allí surgió un grupo muy grande que hasta la fecha existe. Ellos afirman cuestiones que son muy difíciles de sostener, lo mismo que se dio en la década de los 70 con la fundación de otro movimiento muy semejante, que incluso hasta la fecha sostiene que el Señor Jesús ya vino en 1914 y que ya está entre nosotros. Esas situaciones son muy graves en el seno de la iglesia y han venido como consecuencia
de observar aisladamente algunos principios que nos llevan a incluso cometer errores muy, muy grandes. Al primer principio que estoy haciendo alusión, hermanos, se conoce exactamente como el principio étnico y está dado en un versículo pequeño de la Sagrada Escritura que incluso en muchas circunstancias lo pasamos por alto. Es la primera carta de Corintios en su capítulo 10, en su versículo 32. El apóstol Pablo está hablando en el contexto de hacerlo todo para la gloria de Dios y llega a establecer, como he mencionado, este versículo que es muy pequeño y que dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo, otra vez, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Este es lo que llamamos principio étnico, que establece, amados hermanos, la forma en que el Señor nos ve a los seres humanos. Hay estas tres líneas o genealogías en la vida espiritual, que es a través de la cual nos trata el Señor Jesucristo. Vamos a encontrar a lo largo de toda la Escritura y aún al final de los tiempos a los judíos, a los gentiles y a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo, en un momento de su experiencia, llega a sorprenderse y a admirarse que Dios hubiese hecho de dos pueblos uno solo, hablando de judíos y de gentiles, y que de ambos estableció a la iglesia de Dios. De una manera más admirable, el Señor establece o nos da a conocer el futuro a través de mostrarnos líneas proféticas muy específicas sobre estos tres grupos, de tal manera que cuando el Señor está hablando de los judíos de una manera magistral, el capítulo 9 del libro de Daniel nos muestra lo que es la profecía de las 70 semanas, una profecía tan exacta y tan perfecta que incluso ha llegado a admirar a los hombres más sabios del mundo por la perfección y exactitud de la profecía de Daniel 9, conocida como las 70 semanas, que nos deja trazado la historia del pueblo de Israel de una manera magistral. Pero no solamente es a los judíos, también volvemos al mismo versículo, dice a los gentiles. Y el concepto de los gentiles es tan interesante que el mismo libro de Daniel, pero ahora en su capítulo 2, una profecía muy interesante que se conoce como la profecía de los imperios mundiales y que se le da a Nabucodonosor a través de un sueño, donde este hombre contempla una imagen impresionante y sorprendente y no hay forma de interpretarla hasta que Daniel, por supuesto, Dios a través de Daniel le da a conocer lo que esto implicaba. Y estamos hablando de esa imagen donde la cabeza es de oro, el pecho y los brazos son de plata, el vientre es de bronce, las piernas son de hierro y los pies son en parte de hierro y en parte de barro. No se imaginan, amados hermanos, lo impresionante de esta profecía y cómo se está cumpliendo ante nuestros ojos. Los sucesos políticos y geográficos del mundo nos hablan de la veracidad de esta profecía dada ya a estas alturas, amados hermanos, más de 2500 años, y es tan exacta como el hecho de decir que la Sagrada Escritura está tan actualizada como fuese el periódico del día de mañana. Eso es interesantísimo. Y por fin, también a la iglesia el Señor le deja una hermosa profecía que es a través de la cual podemos conocer su historia, pero también el desarrollo de la misma. Y esta profecía de la iglesia la encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, podemos contemplar la grandeza y omnisciencia de Dios dándonos a conocer el futuro a través de estos tres grupos étnicos: los judíos, los gentiles y la iglesia del Señor. Conjuntar las tres profecías en nuestros días es maravilloso. Es poder contemplar no solo la gracia del Señor, sino la presencia de Dios en medio de nosotros, viviendo de una manera magistral. Y permítanme hacer este énfasis: no cumpliendo su voluntad. Porque el Señor, amados hermanos,
no dejó las profecías para que el hombre caminase con ellas, sino las profecías se nos dan a través de la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor no fue el que escribió el destino del hombre, sino que el hombre mismo a través de los siglos lo ha ido escribiendo. Y si lo tenemos en la Sagrada Escritura como una excelente fotografía, es porque Dios en su omnisciencia conocía el desarrollo que el hombre iba a tener hasta nuestros días y nos dejó escrito lo que el hombre mismo iba a hacer. Estoy diciendo que la consecuencia de todo lo que estamos viviendo es exactamente responsabilidad de nosotros los seres humanos. Lo que hace la Biblia es mostrarnos cuáles han sido esas consecuencias y llevarnos a considerar lo que es la realidad de la experiencia del ser humano. Un ser humano, por supuesto, en pecado, un ser humano caído de la relación con Dios, un ser humano lejos de la comunión con Dios. No nos espante, y magistralmente el pastor Pedro leía hace unos minutos lo que es el profeta Isaías, que relata inequívocamente lo que estamos viviendo y la experiencia que el mundo está teniendo. ¿Por qué Isaías pudo escribir esa hermosa profecía? ¿Porque Dios así lo quiso? No, sino porque Dios le dio a Isaías a saber lo que el hombre iba a pasar y hasta dónde iba a estar la circunstancia del hombre. Entonces entendamos, la profecía no es que Dios la haya programado, sino que Dios la ha conocido y nos la da a saber para que usted y yo entendamos dónde nos podemos caminar. Un segundo principio después del principio étnico es también el principio al que conocemos como el principio dispensacional. Les voy a leer el capítulo 1 del libro de Efesios, donde encontramos el fundamento sobre este principio y donde Pablo nos los está dando a conocer también para saber hacia dónde habríamos de caminar. Miren, es Efesios 1 a partir del versículo 8 que dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Interesante versículo y muy profundo. El Señor se complace en hacernos conocer, amados hermanos, lo que iba a hacer, ¿sí?, la historia del hombre, y que Él se propuso dárnoslas a conocer con un solo propósito, y es que el hombre sea salvo. Dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y reitero, la conjunción de las tres profecías, la profecía a los judíos, la profecía a los gentiles y la profecía a la iglesia, conjuntadas en la vida del Señor Jesucristo, nos hace unificar todas las cosas, el pasado, el presente, el futuro, las cuestiones terrenales, pero también las cuestiones espirituales. Y eso es lo interesante e importante de la Biblia, es darnos a conocer la voluntad de Dios, que tiene como único propósito salvar al hombre. Entonces, este principio dispensacional está fundamentado en toda la Sagrada Escritura, amados hermanos, y para entenderlo solamente tenemos que considerar tres cosas. Cada dispensación se inicia con un mandamiento, en cada dispensación hay una desobediencia y cada dispensación termina con un juicio. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia, y en esta dispensación lo único que el hombre tenía que hacer era obedecer a Dios en el mandamiento de no comer del árbol del huerto. Sin embargo, ¿sí?, astutamente Satanás en este momento en la serpiente seduce a la mujer, la lleva a comer y a dar a su marido. Ese primer acto en la vida del hombre trajo como consecuencia, ¿sí?, la falta de comunión con Dios, el rompimiento de la relación de Dios con el ser humano como consecuencia de la desobediencia de al comer del árbol del huerto.
La primera consecuencia la vivió el hombre mismo cuando sus instintos y sus sentidos se pervierten. Recordarán que Génesis 2 dice, es Génesis 3 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Ese acto fue la perversión de sus sentidos y de sus instintos, lo que llevó al hombre a estar en la condición de un hombre pecador. El hombre había sido creado perfecto, había sido creado santo, pero después de la desobediencia, entonces tenemos la vida de un hombre caído, la vida de un hombre pecador, la vida de un hombre que está lejos de poder comunicarse con Dios, de entenderlo y aún de obedecerlo. La consecuencia de esta primera dispensación, aún nos toca vivirla a nosotros, fue en primer lugar la expulsión del huerto. Esa vida maravillosa con la que Dios había soñado para el hombre, un huerto de Edén donde no hacía falta ningún lado o no hacía falta absolutamente nada, una vida a la que le conocemos como una vida en el paraíso. El hombre todo lo tenía, incluyendo la relación con Dios. Como consecuencia de esa desobediencia, el hombre es expulsado del huerto y entonces ahora el hombre tiene que sufrir en sí mismo las consecuencias de su pecado. Entre otras cosas, la fatiga física, el paso de las edades, a lo que se le llama la oxidación misma, y que trae como consecuencia la muerte física del ser humano. La mujer también sufrió consecuencias terribles, y eso ustedes recordarán, con dolor sufrirás el dolor del alumbramiento. Esto fue consecuencia del primer pecado del hombre. En Génesis 4 tenemos lo que es la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Ahora el hombre ya tiene conocimiento del bien y del mal. El hombre alejado de Dios ahora tiene que razonar su fe y tiene que obedecer al Señor con una conciencia plena y absoluta. Recordarán que la formación del hombre es tripartita. Génesis 2:7 nos dice, ¿sí?, que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ese término polvo hace alusión al cuerpo físico del hombre, que está conformado por 17 elementos químicos, y es lo que usted y yo llamamos como cuerpo o carne. Posteriormente, el mismo Génesis 2:7 dice, ¿sí?, y sopló en su nariz aliento de vida. Esa vida o ese aliento es el soplo del Espíritu Santo de Dios en el hombre, espíritu que le dio vida a la parte física, y la conjunción de estos dos elementos, el aliento de vida o el Espíritu de Dios en el hombre, hace que el hombre sea formado, y Génesis 2:7 lo registra así. Entonces fue el hombre un ser viviente. La palabra, ¿sí?, polvo, la palabra aliento y la palabra ser es lo que hace al hombre un ser tripartito. Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. En el cuerpo están los instintos y los sentidos, que son los que nos hacen estar en relación con el mundo, con las cosas que vemos. Identificamos los colores, identificamos los sabores, identificamos las texturas, identificamos los sonidos, etc. El alma es la parte inmaterial de nuestro ser que nos mantiene en relación con los demás a través de nuestras emociones, de nuestro intelecto y de nuestra voluntad. Pero el espíritu es la parte inmaterial de nuestro ser que nos mantiene en relación con Dios a través de la adoración, de la intuición y de la conciencia. Y a través de estos elementos el hombre puede vivir en comunión con Dios, y el hombre tiene necesidad de elevar un culto razonado a Dios a través de tener pleno conocimiento. Por eso cuando Pablo escribe su carta a los romanos, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El hombre tiene que consagrarse al Señor en una actitud plena,
Y a esto es a lo que nosotros llamamos adoración. Cuando el hombre conscientemente, en plena actitud de conocimiento, sabe que a quien está adorando es al Señor, y a través de estos tres elementos que conforman el espíritu, que he dicho, la adoración, la intuición y la conciencia, el hombre puede llegar a su Creador. Debemos de estar conscientes de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. En este contexto, en el capítulo 4, cuando el hombre sale del huerto del Edén, lo único que Dios le demanda es que lo adore conscientemente. En el capítulo 6 del libro del Génesis, lamentablemente leemos que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. No pensaba en otra cosa que en la maldad. Eso hizo que le doliera en su corazón al Señor haber formado al hombre, y decidió raerlo de sobre la faz de la tierra. La dispensación de la conciencia tiene como mandamiento adorar al Señor. La desobediencia es que se alejaron de Dios, y la consecuencia fue el diluvio universal que casi extingue a la raza humana, habiendo salvado solamente a Noé, a Sem, a Cam, a Jafet y a sus respectivas esposas. Cuando Noé sale del arca, Dios le pide a este hombre que instruyera a su familia para que ésta pudiera poblar toda la tierra, porque Dios creó la tierra para ser habitada por el hombre, de tal forma que la creación es completa para el sustento del hombre. Vemos la rebeldía del hombre en Génesis 11, ¿sí? Cuando los hombres deciden crear una ciudad, ponerse un nombre y hacerse una torre. Y dice enfáticamente Moisés, el escritor del libro del Génesis, que por si Dios los quisiera esparcir sobre la faz de la tierra. Cuando Dios les había dado instrucciones de esparcirse sobre la faz de la tierra, ellos decidieron hacerse una ciudad, ponerse un nombre, ¿sí? Y establecer una identidad en una franca desobediencia al Señor. Esta tercera dispensación tuvo como consecuencia la confusión de lenguas, donde los hombres dejaron de poder entenderse ellos mismos, y dice literalmente Génesis 11, hablando sobre el particular: descendamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Los hombres tenían un solo lenguaje, tenían un solo pensamiento, pero este era contrario a la voluntad de Dios. De allí que entonces vino esta confusión que ha traído estragos en toda la humanidad hasta nuestros días. Una vez que se da la confusión de lenguas, tenemos lo que es literalmente un solo grupo étnico. Hasta Génesis 11 podemos hablar del ser humano como humanidad, una sola, sin ningún problema. Dios había dejado a la creación para que a través de la creación el mundo entendiera a Dios. Por eso cuando David dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? La hermosura de la creación habla de la deidad, habla de Dios. Lamentablemente, la creación nos enseña que hay Dios, pero no nos dice ni quién es Él ni cómo adorarlo. De allí que entonces los hombres se alejaron de Dios, y es cuando Pablo escribe magistralmente su capítulo 1 del libro o de la carta a los Romanos, que me voy a permitir a leer, solo darle lectura, porque en esta carta encontramos muchas respuestas a las situaciones que el mundo está viviendo en nuestros días. Es Romanos 1, y se los voy a leer a partir del versículo 18. Dice: porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está hablando el apóstol Pablo no solo de la creación antes de Génesis 11, sino también de la experiencia que está viviendo el ser humano en nuestros días. Y como mencioné, este capítulo da respuesta a muchas preguntas que ustedes pudieran tener sobre el aspecto de lo que estamos viviendo. Tomen en cuenta este pasaje para futuras lecciones que habremos de tener. Entonces, estamos viendo que la creación sí dice que existe Dios. Lo que pasó es la necedad del hombre que, como Pablo lo enseña, creyendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la imagen del Dios incorruptible en imagen de cuadrúpedos, de aves, de reptiles, etc. Ante esa situación, el plan del Señor da un giro y ahora llama a Abraham. Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te daré, y haré de ti una nación grande y poderosa, y te bendeciré, etcétera. 7 bendiciones que son importantísimos y en la que encontramos el propósito del pueblo de Israel, el propósito del pueblo judío, que fue mostrar la existencia de Dios, siendo muy específicos en enseñarle a toda la raza humana quién es Dios y cómo hay que adorarlo. El propósito central de la existencia de Israel como nación es mostrar la grandeza del Señor y mostrarle al mundo verdaderamente la existencia de Dios. Tal vez por ello, amados hermanos, Israel es el mismo desde el momento de su llamamiento hasta este momento en que los descendientes de Israel guardan el mismo principio de comunión con Dios. A esto le llamamos la cuarta dispensación y se conoce como la dispensación de la promesa, en la que el hombre tenía que creerle al Señor. De allí que por eso mencionamos la palabra, o se menciona la oración de que Abraham es el padre de la fe, porque tenía que creer en el Señor de una manera completa, y eso se traducía en una obediencia total. Mientras Abraham y sus descendientes directos, Isaac y Jacob, existieron, el pueblo de Israel se mantuvo bajo la obediencia al Señor y mostrando su grandeza. Lamentablemente, los descendientes de Jacob, sí, que tuvieron que bajar a Egipto para ser conservados de esa plaga que se dio, que José tuvo un hermoso sueño de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y que Dios en su permisividad permitió que la nación de Israel, en ese momento en las tribus, pudiera llegar a tomar alimento de Egipto. Lo ideal era que fueran. José se había adelantado para preservarles la vida, según nos los enseña Génesis 45, y pasada la necesidad o pasada el hambre, ellos tenían que regresar a la tierra de Canaán, que era la tierra de promisión, la tierra que Dios les había prometido. Lamentablemente, los descendientes de Jacob amaron más Egipto y se quedaron allí. Eso les hizo sufrir una esclavitud de más de 430 años. Esclavitud que llegó a su extremo cuando se da la existencia de Moisés.
Dios deja esta cuarta dispensación en esta esclavitud como consecuencia de la desobediencia de ellos. Luego viene una quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, donde podemos contemplar, ¿sí?, la vida de Moisés como libertador y el amor de Dios sobre este pueblo, tratándolo de llevar a la comunión que deberían de haber tenido. Esta dispensación, la dispensación de la ley, tiene dos nombres. Se le conoce como la ley, ¿sí?, o se conoce como la dispensación de sangre. ¿Por qué dispensación de sangre? Éxodo 24 nos relata la experiencia donde donde Moisés, Aarón y los dos hijos de con 70 ancianos suben al monte Sinaí, donde Dios les da el libro de la ley, y cuando Moisés baja del monte Sinaí, ¿sí?, lo lee ante el pueblo, hace derramamiento de sangre sobre el pueblo y el pueblo se compromete a obedecer a Dios. Y esto los debe llevar al conocimiento del Señor Jesucristo. El Mesías había sido prometido desde Génesis 3:15 y reafirmado a través de las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que conocemos como tipología, que literalmente, ¿sí?, se puede contemplar en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el tabernáculo, en las fiestas judías, en las ofrendas judías, tenía como único propósito mostrar, ¿sí?, lo que iba a hacer el Señor, y que a través de la observancia tanto de las fiestas como de las ofrendas, el pueblo de Israel estuviera capacitado para reconocer al Mesías cuando éste viniese. Lamentablemente, hermanos, no se da esta situación porque el pueblo de Israel endureció su corazón. Sí, muchas veces fue desobediente al Señor y eso le impidió poder contemplar el momento en el que el Señor Jesús vino. Juan relata esta experiencia en un solo versículo triste, cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hermoso cuando nos incluye a nosotros, que termina diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. En esta experiencia es cuando usted y yo somos incluidos en el plan de Dios para lograr ser salvos. Esta dispensación de la ley, la quinta, termina en lo que es la destrucción de Jerusalén del año 70, cuando las huestes del general Tito llegaron a ella, la rodearon, la sitiaron y terminaron totalmente destruyendo esta ciudad y a sus pobladores, a los judíos, haciéndolos o dispersándolos por todo el mundo conocido en aquel entonces. En esta misma circunstancia tenemos el principio de la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, y que inicia el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre un grupo de 120 personas. Pero una vez que el Espíritu Santo desciende, dejan de ser un grupo para pasar a ser un cuerpo, y es el cuerpo místico de Cristo el que queda conformado aquel día, y el que hoy nosotros conocemos como iglesia. En el momento del descenso del Espíritu Santo quedó formada o fundada la iglesia, y es en la cual usted y yo estamos viviendo. Esta sexta dispensación tiene como único propósito reconocer a Jesús como Salvador, y es importantísimo, amados hermanos, esta experiencia. Recuerdo, sí, un momento en la Sagrada Escritura que ustedes conocen, la experiencia del apóstol Pablo en la cárcel de Filipos, y cómo el carcelero de esta misma le hace una pregunta interesantísima: varones judíos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es impresionante: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sabemos, amados hermanos, que no hay otra forma de ser salvo sino solo a través de la obra redentora de Cristo. Por eso es importante, recuerdo la palabra de Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creer es lo único que Dios nos pone como condición para que usted y yo seamos salvos.
Y decíamos la semana pasada, debemos de creer que Jesús es Dios, debemos de creer que Jesús es el Mesías, debemos de creer que Jesús resucitó y debemos de creer que Jesús viene. Es el fundamento de la doctrina cristiana y es lo que nos lleva a tener la seguridad de que somos salvos. Y si en este concepto nos movemos, entonces usted y yo no solamente tenemos esperanza, sino vivimos en comunión plena con Dios y con ello la certeza de que la vida eterna que el Señor ofrece a lo largo de la Escritura está garantizada, no por nuestras obras, sino por la obra del Señor Jesucristo. Esta sexta dispensación tiene como único requisito aceptar al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y una vez que lo hemos aceptado, creer que Él es Dios. Esta dispensación, y es muy importante por ello el fundamento, terminará en un juicio mundial al que se conoce como gran tribulación. Y estamos viviendo en la antesala de esa experiencia. Muchos de los acontecimientos que nos están acompañando como generación son la antesala de la experiencia de la gran tribulación. Estaremos viendo a lo largo de estas semanas exactamente lo que es la gran tribulación y por qué como iglesia estamos preparados para poder contemplar la presencia del Señor Jesucristo. Reitero, esta sexta dispensación que inició el día que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 va a terminar, ¿sí?, cuando el Señor venga por su iglesia. Nosotros le llamamos traslación de la iglesia, hay quien le llama rapto de la iglesia y que se anuncia en muchas porciones de la Sagrada Escritura. De hecho, uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla de este momento y uno de cada 8 del Antiguo Testamento tiene implícita la segunda venida del Señor Jesucristo, de tal manera que esto es inminente y es lo que los santos de todas las generaciones han estado esperando. Y si ya lo hacía Pablo y Pedro desde el año 68, que estaban viviendo la persecución de Nerón, con la experiencia que nosotros estamos viviendo, estamos teniendo un llamado de la voz de Dios para la preparación de la iglesia. Como iglesia es un llamado al interior de la misma para que estemos preparados, amados hermanos, para el momento de este rapto o de esta traslación. Pablo la anuncia claramente en la primera Tesalonicenses en su capítulo 4, de lo cual ya hemos hecho alusión y que leo literalmente para ustedes a partir del versículo 13. Primera Tesalonicenses 4:13 dice literalmente: porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La promesa de esta sexta dispensación es estar siempre con el Señor, pero eso implica reconocerle como su único y suficiente Salvador. Y para los que ya somos cristianos que seguimos la transmisión, implica vivir en plena comunión con Dios, con la convicción, amados hermanos, de que lo que la Sagrada Escritura dice es la verdad, pero también proclamando en voz en cuello que Jesús vive y enseñándole a la gente que Él viene. Esta es la sexta dispensación. La séptima dispensación se conoce como la dispensación del reino. Empezará cuando el Señor venga a librar al pueblo de Israel en la batalla del Armagedón, ¿sí? Y el diablo sea atado por 1000 años. Este evento lo relata Apocalipsis 20, y durante esta dispensación la presencia del Señor estará aquí en la tierra. Durante esta dispensación lo que los hombres tienen que hacer es adorar al Señor
¿sí?, ir cada año a la fiesta del tabernáculo de acuerdo a Zacarías 12 y Zacarías 14. Y durante esta dispensación el Señor estará ministrando a su pueblo de tal forma que el mandamiento es subir a adorar al Señor cada año a la fiesta del tabernáculo. Y la desobediencia es que no suban, y en primera instancia Dios no mandará la lluvia sobre estas naciones que sean desobedientes, y al final de esta dispensación estamos viendo lo que es la batalla de Gog y Magog. Todos estos eventos que hemos estado relatando estaremos viéndolos, ¿sí?, específicamente durante estos días que Dios nos permita estar con ustedes. Yo considero que mínimo serán 6 martes los que tendremos que estar meditando sobre estos temas escatológicos para que podamos llegar a la conclusión de lo que enseña la Sagrada Escritura. Muy importante, estamos viviendo en el periodo de la gracia. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Vivir en plena comunión con Él y estar haciendo su voluntad. Así que, amados hermanos, les animamos a que vivamos en comunión con el Señor, sabiendo que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Son las 7 dispensaciones y es donde se fundamenta toda la escatología bíblica, la cual predica la iglesia y en la cual vivimos usted y yo. Que el Señor esté en nuestros corazones permanentemente, amados hermanos.